cordial saludo. Yo soy Juan Alejandro Rey Barcero, estudiante de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la UNAT. Vengo a presentarles como tal la exposición del proyecto elegido. Es el sistema de automatización y pirólisis para residuos plásticos, que es una solución tecnológica para la crisis de relleno sanitario de Pirgua, Boyacá. Presentado por Juan Alejandro Rey Barcero. Contextualización. Básicamente está presentando una crisis en el relleno sanitario de Pirgua, que es el relleno sanitario que actualmente recibe todos los desechos de Boyacá. La situación reside en que recibe la mayoría de residuos de los boyacenses, de que su vida útil se ha reducido prácticamente tras el cierre de los rellenos sanitarios de Sogamoso, de Terrazas del Porvenir y Garagoa. Y pues la Defensoría del Pueblo emitió una alerta preventiva para evaluar el impacto ambiental y la reducción de la vida útil de este vertedero. Como podemos ver, estas son imágenes del vertedero. Bueno, el impacto en la salud comunitaria. Tenemos como principales la salud respiratoria, la calidad de vida y el riesgo ambiental. De la salud respiratoria son las emisiones de gases contaminantes como son el metano y el CO2, que afectan a los habitantes de la vereda de Pirgua, el deterioro ambiental y social de las comunidades aledañas, el relleno sanitario y la saturación del relleno que genera riesgos ambientales sin alternativa de disposición. Como antecedentes internacionales tenemos que en Ecuador se han presentado prototipos de pirólisis para PP, PE y PSS, que son unos tipos de plástico, con el control de PID que demuestra una conversión efectiva de residuos plásticos en productos reutilizables con potencial energético. En República Dominicana, la pirólisis del PP y el PS producen aceites de densidad de 0,8 kilos sobre litro, índice del cetano de 58.73 y con un poder calorífico de 43.178 megajoules sobre kilo, comparable al diésel. En Indonesia, sistemas automatizados con ESP32 y Arduino han logrado mejorar la consistencia de aceites combustibles. Antecedentes nacionales. Tenemos las ubicaciones y los hallazgos relevantes. En Cartagena se ha aplicado la pirólisis acoplada a el PGGC-MS para evaluar compuestos orgánicos y residuos plásticos hospitalarios. En Cartagena, el uso de catalizadores sostenibles a partir de residuos de óxido de hierro para mejorar la pirólisis del propileno. En Buenaventura, estudio de viabilidad económica de la pirólisis para residuos plásticos en 2021 generó 6.700 toneladas mensuales con un solo 6.4% de recuperación. Antecedentes locales aquí en Boyacá. Allá tenemos los hallazgos relevantes. En Santa Rosa de Viterbo, un proyecto de seguimiento y actualización del PGIRS enfocado en reducir el volumen de los residuos trasladados al Pirgua. Y en Corpo Boyacá, una estrategia de territorio libre de plástico. Ha reclutado 91 contenedores, más 19 toneladas recuperadas, con 22 parques con madera plástica instalados. Hasta ahora esa es, digamos, la gestión de Corpo Boyacá respecto a los residuos plásticos. Como objetivo general tenemos diseñar un sistema de pirólisis basado en un controlador ESP32 con un aprovechamiento energético de residuos plásticos, contribuyendo para reducir el plástico dispuesto en los rellenos sanitarios del Pirgua y así extender la vida útil de este mismo. En específico, tenemos como diseñar el prototipo de control PIB automatizado, validar la eficiencia de la conversión y articularlas con políticas departamentales. Digamos, este proyecto no solo se va a vincular con este relleno sanitario de Pirgua, sino con todos los rellenos sanitarios que tenemos en el país. Claramente, al querer implementar este proyecto tenemos unos desafíos locales de implementación. Tenemos, por ejemplo, la saturación elevada del Pirgua, ya que su vida útil se ha reducido bastante porque pues, se han cerrado los otros rellenos sanitarios que tenemos frente aquí en Boyacá. Y adicionalmente se ha dicho que nosotros recibimos también, Boyacá recibe también los desechos de otras ciudades.
la heterogeneidad de los residuos plásticos, porque pues bueno, el tema de la basura es que digamos no solo no se clasifica como tal los plásticos, sino pues se bota diferentes tipos de plásticos como PP, PE, PET, y eso de alguna forma entorpece mucho lo que es el proceso de pirólisis de la máquina. Por eso es que de alguna forma también se debe capacitar a las personas en la separación de fuentes articuladas con los PIGR municipales. Un manejo seguro de los gases inflamables. Esto ya es como tal una preocupación del proyecto en sí, porque bueno, cuando pasa que los gases no condensables generados, como lo son el metano y el propano, etcétera, representan un riesgo de incendio de estrategia. Por eso se iba a implementar como tal unos sensores de gases MQ2 con activación automática de extractores. Ahora, la falta de articulación intermunicipal. Pirgua recibe residuos de municipios, pero no existe una estrategia coordinada de aprovechamiento. Básicamente hay que crear un sistema de organización para poder implementar este programa de manera efectiva. Y también aquí viene algo muy importante, y creo que es el punto más, digamos, el más fundamental de todos, y es la aceptación de la comunidad. Residentes de Pirgua ya enfrentan un deterioro de su calidad de vida por este relleno sanitario. Nosotros debemos implementar un sistema que sea amigable con las personas, que sea beneficioso para la comunidad local. Bueno, ahora, los diseños de automatización. La descripción general del sistema es: el sistema de este reactor consiste en un reactor de pirólisis automatizado por SP32, diseñado para transformar los residuos plásticos PET, LDPE, HDPE en combustibles líquidos mediante la degradación térmica controlada de la atmósfera inerte. En la atmósfera inerte significa atmósfera inerte, o sea, sin oxígeno, básicamente. El microcontrolador ejecuta un controlador PID que mantiene la temperatura estable mediante un relé de estado sólido que se acciona en una resistencia de precalentamiento. Los datos de operación se transmiten en tiempo real en una plataforma de IoT para el monitoreo remoto y la generación de alertas de seguridad. Como aquí tenemos un diagrama de flujo de funcionamiento de este sistema. Entonces tenemos el reactor de pirólisis, que empieza con la zona de calentamiento, de una resistencia de 2000 vatios, unos sensores para llevar como tal los datos de temperatura, como también los datos de presión. También tenemos un condensador, que es básicamente donde salen los residuos, o sea, el combustible líquido, que pues sale obviamente en vapor, en tipo gas, en especie de gas, y mediante un condensador pues se vuelve ocurre la reacción de que este se convierte en líquido. Y pues un contacto de almacenamiento con un sensor de nivel ultrasónico para medir como tal el nivel del volumen del líquido. Control electrónico, tenemos las entradas con los sensores Thermopar MAX 6675, sensor CS. Aquí vemos como tal las entradas, cómo se conectan. También tenemos un sensor de presión, un sensor de gas, un sensor de temperatura y un botón de parado de emergencia en el caso de que se presente algún sobrenivel o que la máquina alerte de alguna emergencia. Tenemos como tal las salidas para los actuadores, que son básicamente la resistencia de 2000 vatios, que es la que se va a encargar de calentar el sistema, una alarma sonora auditiva, una válvula esfenoide y un extractor de ventilación. Un ventilador de extractor como ya les comenté, del metano, el propano, etc. Y tenemos una comunicación de salida a un display con las entradas ya mencionadas acá y a una plataforma Wi-Fi para poder conectar los datos del sistema a un sistema de datos en tiempo real para poder como tal llevar un registro de su funcionamiento. El sistema de alimentación que deseamos implementar en este proyecto es una fuente conmutada con dos reguladores de voltaje, uno de 5 voltios a 3 amperios para alimentar el circuito integrado de la SP32 y los sensores digitales, y también un circuito regulado de 5 voltios a 10 amperios que de alguna forma controle la resistencia
y la alimentación del relé. Pero bueno, eso lo limitamos con la otra fuente, con el otro circuito regulado. En el caso de, como tal, zonas rurales, queremos implementar un panel solar de 200 vatios más un controlador de carga más una batería de 100 amperios, que igual nos daría una autonomía bastante amplia, de casi 10 horas de funcionamiento. Bueno, dentro de su algoritmo de control tenemos el inicio del sistema con una configuración de tipo Wi-Fi en una plataforma de IoT, que tenemos como objetivo leer las temperaturas según el objetivo del plástico. Tenemos un monitoreo de seguridad que lee la presión, que activa o desactiva la válvula, y un sistema de monitoreo de gases, que también es para la seguridad del usuario, entre otras, y pues evitando la acumulación de gases y pues un posible riesgo de explosión. Tenemos también el control de PID, que es para el control de temperatura, de lectura en tiempo real, calculando errores, calculando la salida del PID, y ajustar el PWM para el SSR, básicamente para corregir la temperatura. Para este punto asegura la calidad máxima del crudo de los combustibles producidos. También tenemos un monitoreo del producto, que es leer la temperatura del condensado, leer el nivel del tanque llenado y enviar los datos a una plataforma de IoT, de Blink o ThingSpeak. En este punto ya del sistema se activa un botón de parada activado. Si se detiene todo, se cierra la válvula y pues el sistema no funciona, se apaga todo el sistema. Si no, el sistema monitoreo sigue funcionando. Funcionalidad del sistema. Tenemos un control de PID, de temperatura, que mantiene una temperatura estable entre más o menos 5 del objetivo. Tengamos en cuenta que los diferentes plásticos tienen diferentes temperaturas de funcionamiento y de extracción de ese líquido, de conversión, para obtener ese líquido, es el combustible, y asegura la calidad constante del combustible. El monitoreo de presión, una lectura continua y alerta ante la sobrepresión, previene pues obviamente accidentes por explosión. Detección de fugas, con el sensor MK2 con un umbral configurable, tenemos como tal una activación del sistema de seguridad en fuga de gas. Una parada de emergencia, botón físico, que es un requisito de seguridad obligatorio. Monitoreo remoto por IoT, datos en tiempo real y supervisión de cualquier ubicación. Que deseamos de alguna forma no solo quedarnos aquí en Boyacá al implementar este proyecto, sino pues implementarlo alrededor de Colombia. Registro de datos, pues almacenamiento de variables operativas, cómo funciona el sistema, si hay, digamos, de alguna forma, digamos, cuando lo implementemos, no sé, a diferentes partes del país, si hay un análisis de eficiencia que nos sirva para implementarlo en todo Colombia. Este es el punto de este sistema. Y control de nivel, indicador de llenado de tanque, pues evitando derrames de sobrellenado. Bueno, agradezco muchísimo y espero que les guste.